Y esta próxima jornada 8, pues se vienen partidos muy interesantes. La verdad es que si uno enciende la pantalla la televisión mejor dicho, este próximo fin de semana, puede ver partidos que sean chingones, ¿no? Como se suele decir. Empieza la jornada con un Osasuna Getafe, pero tenemos por aquí el sábado un Real Madrid-Villarreal. Ojito, cuidado, porque ahora quiero hablar detenidamente de este partido contigo. Tenemos, me encuentro aquí modestito que me gusta mucho, a la vez Elche, ojo el Elche. Ya le dedicamos un podcast al principio de temporada, por eso quizás tardaremos un poquito más en hablar, pero bastante buen equipo el de Sarabia. Sevilla-Barça, que ojito también, el Sevilla no está haciendo mala temporada. Español-Betis. Y por aquí un Celta Atlético de Madrid que también merece mención. Nos vamos a quedar con 3-4 partidos para analizar, Javi. El Real Madrid-Villarreal, que va a ser el primero por orden cronológico, y así aprovechamos el río de Xabi Alonso. ¿Puede pinchar en Madrid? ¿O cómo lo Sí, ves? fíjate que yo le tenía mucho miedo a este partido por el viaje, ¿no? Por el viaje al Mati. Pero me gusta bastante. Mira, no voy a criticarlo todo hoy del Real Madrid, voy también a darles un capote. Me ha gustado mucho el plan de viaje. Viajaron el domingo al Mati para estar allí hoy lunes y afrontar el partido del martes y directamente hacer esa vuelta, con lo cual el Madrid estaría el miércoles sin problema ya en la capital. De hecho, en la madrugada del martes al miércoles ya está en la capital para afrontar desde el miércoles, jueves, viernes, el partido del sábado ante el Villarreal. Era una salida que me preocupaba porque creo que podía quemar bastante a los jugadores. No tiene que estar siendo una salida fácil a nivel interno por ese doloroso trago de la derrota contra el Atlético de Madrid. Y por eso les voy a poner una lancita a favor. Creo que partido en el Bernabéu, justo después, además de haber, bueno, pues tenido una derrota ante uno de los máximos rivales y de forma tan dolorosa, con un plan de viaje que, como te digo, me parece positivo, el de esa salida al Mati, que tiene que ser un partido que sirva también un poco como catarsis de empezar a hacer algo diferente. No va a ser un partido fácil, por cierto, seguramente. Y, y por eso le voy a dar un poquito más de chance al Real Madrid. Sumado también a que si el partido fuera en la Cerámica, quizás este planteamiento mío cambiaría un poco. Pero bueno, siendo sábado a las 9 de la noche en el Bernabéu y justo después de todo eso, con un plan de viaje adecuado, independientemente de que haya algunas bajas importantes, como esas que hemos reseñado, sobre todo en el lateral diestro, auguro que debe ser un partido positivo ante el Real Madrid, ante uno de los rivales sin duda más fuertes de la liga, el Villarreal, que lo está haciendo súper bien y que seguramente también pues veremos cómo Marcelino también plantea una estrategia que será difícil para el conjunto blanco. Pero no olvidemos también que esta temporada el Villarreal pues también está inmerso en esa Champions, que empezó con mal pie y que seguramente querrá darle también bastante importancia al partido de Champions. Sí, el Villarreal que viene de ganar ese partido frente al Athletic. Las cuotas son 1,46 con el Madrid, empate 4,90 y victoria del Villarreal a 6. Aquel que vea que hay crisis en el Madrid, que es el momento ideal, ¿no? Pues después de la derrota frente al Atlético, eh, es el momento. ¿Ibas a decir algo más, Javi? No, te iba a decir que eso, que al final el Madrid, si pierde un partido o empata un partido, está en crisis, ¿no? Pasa también un poco igual Sí. como el Barça, ¿no? Quizás hay algo menos pronunciado, pero está claro que ahora mismo, atendiendo a lo que fue el resultado contra el Atlético de Madrid, como poco hay que meterle una mini crisis, ¿no? Que podría ser lo que haga que alguno de nuestros seguidores se vaya, bueno, pues a esa cuota 5 de euros por empate, que no es mala del todo. Sí. Pero el Villarreal va a ser un equipo duro, seguro. También. Sevilla-Barça. El Barça que visita el Sevilla. Un Sevilla que esta temporada, yo creo que desde el principio, Javi, hemos hablado bastante bien de Almeida, bastante bien del Sevilla. Y es verdad que la plantilla es la que es, pero se ve otra cosa. Este Sevilla es otra cosa. Y la sensación que me transmite, ya no solamente cuando se refleja. El Sevilla, siempre hablamos de infulismo, ¿vale? Siempre hablamos de equipos que tienen, pues, esa expectativas demasiado altas con respecto a la plantilla o respecto a la historia que suele manejar. El Sevilla es más bien lo contrario, ¿no? El Sevilla
rara vez ves tú que haya un exceso de confianza en que se pueda hacer algo. Si no, si lo hacen, y si lo pueden hacer, lo hacen, ¿no? Que eso mola. Y se ve ilusión en el sevillismo, se ve ilusión en la afición. No tanto porque se puedan hacer grandes cosas, sino por lo que hay en el césped les representa. Y el otro día la victoria frente al Rayo creo que lo deja bastante claro. No sé si el Sevilla va a ser capaz de competir al Barça, eso también te lo digo, pero sí que creo que puede ser un partido más interesante que los últimos Sevilla-Barça. No te lo voy a comprar 100% porque veo al Barça muy bien. Veo al Barça sobre todo muy convencido, o sea, muy consciente de lo que es una liga. Sobrado, lo hemos visto partidos sobrados, ¿no? Como esa, sobre todo en el Johan, ¿no? Bueno, Johan, Montjuic en Camp Nou, ¿vale? Esa tripleta que podría ser la sede local del Barça en Liga, el estadio local. Ahí lo veo fuerte, lo veo convencido. Veo al Barça con un objetivo, ¿no? Con una línea a seguir. Y creo que eso al final determina el resultado final. Inclusive contra la Real Sociedad no fue un partido especialmente mayúsculo del Barça. Y fíjate que ahí rompo un poco justo lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, es que hace no tanto, hace 2 partidos le ganó 6-0 al Valencia en casa, que es un resultado que... Y luego seguidamente 3-0 al Getafe. Pero vamos a tener ese Barça exuberante por momentos, ese Barça que va cogiendo picos de forma y demás, y luego ese Barça que quizás en ese momento alega un pico de forma menor, pero que te saca los partidos. Y tiene una seguridad ahora mismo total. Y para mí la representación gráfica es esa victoria contra la Real Sociedad. ¿Es una victoria brillante? No. Pero es una victoria resolutiva. Además es una victoria que parece que en ningún momento peligra, incluso con el 0-1. Con el 0-1 de la Real Sociedad, tú más o menos sabes que el Barça ese partido te lo va a competir. O te lo va a sacar adelante. Y creo que eso es lo que juega en contra del Sevilla. Que es un equipo que, como tú bien dices, pues nos ha ido convenciendo de a poquito. Primero nos convenció Almeida con su discurso. Cuando hablamos de relato, no lo decimos en el mal sentido. No tiene por qué ser en el mal sentido. Puede ser también en el buen sentido. En este caso, yo hablar del relato de Almeida lo considero algo bueno, algo positivo. Almeida lo que está inculcando es una filosofía que el Sevilla ha perdido a raíz de una presidencia barra directiva dantesca, a raíz de una dirección deportiva tras la salida de Monchi dantesca, con Víctor Horta al frente, a raíz de una sucesión de entrenadores de perfiles totalmente diferentes y ahí pues Almeida yo creo que se ha preocupado un poquito más de que la filosofía del Sevilla tenga algo de sentido, tenga algo de que haya una filosofía colectiva que pueda englobar a su proyecto y que pueda englobar a todos los jugadores. Y ahí es donde estamos viendo que está metiendo mayores esfuerzos. Entonces, ¿por qué nos gustó Almeida al principio? Nos gustó por su forma de hablar, por su forma de contar las cosas y sobre todo por su forma de enfrentar los problemas endémicos que tenía este Sevilla. Y a partir de ahí, que el grupo le ha hecho caso, el grupo le ha escuchado y el grupo tiene claro a lo que juega el Sevilla, es donde estamos viendo los resultados. Dicho lo cual, se me antoja que el Barça debe ser un Miura superior para que todavía veamos ese punto en el que Almeida y el Sevilla sean capaces de rascar puntos por mucho que el partido sea en casa, ¿no? Creo que llega demasiado pronto y creo que de este Sevilla jornada 7 a un Sevilla jornada 20 debemos ver una diferencia palpable y es que sea un equipo un poquito más seguro a la hora de sacar resultados. Yo al Sevilla le sigo viendo esos pequeños problemas que tiene de cuando en cuando y que eso el Barça pues te lo va a castigar. Dicho lo cual, seguramente puede ser un partido un poquito más ajustado de lo que fue la temporada pasada. 1,49 se paga la victoria del Barça, 4,90 el empate y 5,40 la victoria del Sevilla. Coincido contigo en todo lo que comentabas. Vamos a meter un cuarto partido, vamos a meter un tercer partido. Dime. Perdona, ahí quizás lo que sí podemos arriesgar al Sevilla es que la victoria del Barça sea con un -2,5, ¿no? Que se paga a 2,85. Quizás pues pueda ser una forma en la que premiar lo que estamos viendo del Sevilla, ¿no? Que quizás sea un partido ajustado, no una goleada, que es lo que se espera. Te voy a decir, Español-Betis. Duelo interesante. El Español está consiguiendo buenos resultados en estas primeras jornadas. Y el Betis que ya ha puesto, pues, no sé si el modo
a mí me gusta mucho el Betis este año, Javi, te lo digo. Me gusta mucho el Betis. A mí em, el nivel que está mostrando en defensa, el centro del campo, Habla- Amrabat le da otro toque a este equipo y y creo que puede ser más a competitivo. personalizar en Rabat, que sé que te gusta, pero háblame de uno del centro del campo. A ver si sabes quién es. Pablo Fornals, Sí. Es que yo no me creía a Fornal pivote. O sea, a Fornal en el doble pivote. Yo lo que sería un poco la posición de Pedri, que se inventó Flick para Pedri, que le dijo, oye, Pedri, vas a ser el mejor jugador del mundo aquí, en esta posición. Y todos decíamos, pero oye, Pedri no era un poquito más media puntita, un poquito más ese rol Iniesta, ¿no? Y dijo Flick, no, no, te vamos a poner aquí que ya verás, hazme caso. Y Pellegrini hizo algo parecido con Fornal la temporada pasada, ¿recuerdas? Con esa suerte sí. de lesiones que tuvo en el centro del campo, que era terrible, los Marroca, en fin, Johnny Cardoso también estuvo mucho tiempo en el dique seco. Am, y se inventó a Fornals en esa posición. Y oye, nos ha acabado convenciendo y enamorando, ¿no? Estamos viendo un Fornals potente en la generación de asistencias, de goles, pero también de robos decisivos para su equipo, ¿no? Y eso ya es una asunción de posición importante. Es verdad que el otro día también juega con esa ayuda de Marroca, lo cual libera un poquito más a Pablito Fornals, pero tiene un proyecto total este Betis, un proyecto muy seguro. Pasa que se mide al chofer, ¿no? Al conductor, lo digo en el buen sentido, que es Manolo González, que está siendo con este español un equipo, podríamos decir que revelación, ¿no? Un equipo que está sacando puntos, que está sacando confianza y que sobre todo se está valiendo de su buen hacer en casa para hacerlo, ¿no? Además con esa transformación, esos cambios de equipos, de jugadores que le está saliendo la mar de bien. Y quería destacar una cosa del Betis. Cucho, para mí, lo voy a decir así, para mí es el mejor delantero que ha tenido el Betis posiblemente desde Rubén Castro o por ahí. O sea, por más que Borja Iglesias no la ha hecho mal, tal, bueno, en fin. Pero el Betis ha ido consiguiendo objetivos y haciendo cosas interesantes sin un delantero que tuviera cierta regularidad. Para mí el Cucho le da otra dimensión a este equipo. Me recuerda en versión pequeñita, porque el que voy a decir son palabras mayores. Tampoco, pero bueno, A ver por dónde. no, Carlos Vaca, del Sevilla. Para mí tiene un aire, no sé, bueno, los dos son colombianos, ¿no? Más allá de eso, Sí. pero tiene un aire. O sea, son dos jugadores que con la pelota en los pies son muy buenos. Creo que Vaca es un poquito superior, obviamente. Vaca era una locura de jugador. Pero Cucho, para mí, es un futbolista que encaja perfecto en este Betis. Hace falta sobre todo que el aficionado bético, el aficionado al fútbol, o en nuestro caso, que ya sabes que estamos pegados al fantasy, entienda que Cucho no va a ser solo un jugador de marcar goles. O sea, no es solo un delantero goleador. Exacto. En el momento en el que le quitemos esa etiqueta, que por ser delantero tiene que marcar goles, en el momento en el que se le quite esa etiqueta es cuando se empieza a valorar al Cucho Hernández en su exacta magnitud. Sí. Y es la de un jugador que tiene que servir para que el resto de los jugadores brillen, ¿no? Porque te ejerce una labor muy interesante arriba y si encima la acompaña con goles, como estamos viendo en estas últimas jornadas, pues mejor que mejor. Y por último, Celta Atlético. El Celta. Quiero avisar, ¿eh? Quiero avisar. No que yo ya haya dicho que ya soy muy pesado con que Giraldez tiene mucho tal de Sí. entrenador, ya lo llevo diciendo un año y medio, soy muy pesado. Pero quiero avisar, no quiero que haya excusas que la temporada del Celta, que en Europa puede ser un poquito más floja. No, no, no. La temporada del Celta está siendo floja antes de jugar Europa y con un partido en Europa. O sea, que después no vale. No, es que con Europa. No, no. Y sin Europa. El Celta está haciendo una temporada mala con y sin Europa. Y encima recibe al Atlético este fin de semana. Que el Atlético bueno, pues viene en su mejor momento, Javi. Sí, lo que hay que mentalizarse también. Bueno, yo para mí me voy a mojar con este partido, que creo que al final lo que tú quieres. Esto es un 1x. Ojo. Sí, sí, sí. El Atlético se la pega ahora, después, después de la fiesta le toca pegársela. No, hombre. Lo que sí que creo que tiene una cuota más abierta, ¿no? Me gustaba, por cierto, la otra, porque al viajar el Betis a Barcelona, perdona que te cambie el partido, pero no lo hemos comentado. Al viajar el Betis a Barcelona a jugar fuera de casa contra el Español, que es uno de los equipos más potentes de la liga, tiene una buena cuota de victoria del Betis, ¿eh? Lo dejo ahí como pequeño apunte.
Y en esta, sobre todo, pues se potencia tanto la victoria como el empate del Celta con respecto al Atlético. Sí que es verdad que la victoria del Atlético se paga un poquito mejor que la de Madrid y la de Barcelona. Eso ya queda un poco a gusto del consumidor. Pero sí coincido contigo en que al Celta se le está haciendo muy largo este inicio de temporada y estamos viendo sobre todo un equipo que ahora mismo no sabemos exactamente bien a qué juega, qué intenta y ni sobre todo quién va a ejecutar esa idea del técnico, ¿no? Creo que quitando a Radu, quitando a Sotelo, no estamos viendo jugadores que sean habituales en el 11, sino que los demás van permutando, van cambiando y creo que eso está sumiendo en un estado de confusión a toda la plantilla del Celta. El método Giral de la temporada pasada funcionó muy bien a 38 jornadas porque fue eliminado en Copa de forma temprana y eso mantuvo al equipo conectado, con ganas de jugar, con ganas de luchar, con ganas de ganarse el puesto, pero el método Giral de esta temporada con Europa de por medio está siendo un lastre, ¿no? Y sobre todo creo que también este fin de semana pierde porque se enfrenta a uno de los equipos más en forma de la liga, que es el Elche, que también tendría un ratito para hablar, ya lo hicimos hace poco, pero igual un día toca hablar solo y exclusivamente del Elche, si sigue con esta buena senda. Estoy seguro que el Celta intentará competir bien como local, puede ser un partido donde se haga duro contra ese Atlético de Madrid y no pasa por ser una buena visita. Recordemos que el bagaje del Atlético de Madrid fuera de casa suele ser pobre. Con lo cual creo que por ahí se igualan un poco los resultados y la cuota es muy favorecedora para el Atlético de Madrid, sobre todo por de dónde viene el Atlético de Madrid, que es de esa victoria 5-2, pero si nos remontamos al histórico de lo que está siendo la temporada del Atlético de Madrid, más la temporada pasada, su bagaje fuera de casa, yo ahí te puedo decir que la cuota X, 1X son bastante buenas. Vale, pues mira, vamos a marcar que gana el Real Madrid, que yo creo en casa pues sería lo lógico. Vamos a apostar a que marcar que gana el Barça en Sevilla, que creo que puede ser el resultado más predecible. En el español Betis, ¿qué marcarías? Javi, no fácil esta, ¿eh? No es fácil, no. Creo que la que mejor se paga es la X y no me extrañaría ni un pelo. Venga, vamos a marcar la X y nos mojamos con el Celta 1 o X, no sé, ¿cómo lo ves? Yo lo que sí le metería a la de Sevilla y Barça sería el -2,5. Vale, perfecto. Porque Lo podéis hacer aquí, ¿eh? nos va a aumentar la cuota, ¿eh? Sí, lo podéis hacer, lo podéis marcar por aquí dentro, aunque ahora no me entra exactamente, pero por aquí tenéis, bueno, tenéis, como siempre digo, cientos y picos de apuestas, ¿vale? Todavía pronto, ¿vale? Pero lo podéis hacer. Y Celta Atlético te dejo la decisión a ti, porque por Mira, un aquí lo lado tenéis. eres atlético de nacimiento y por otro, un primo tuyo juega en el Celta, con lo cual entiendo que. Venga, vamos a ponerle que gana el Celta. Solamente con estas cuotas simples, olvidándonos un poco de lo que decía Javi, que también podéis apostar. Pues mira, sale una cuota de. Ay, no sale, no aparece en pantalla, pero lo pongo por aquí un segundo. Mira, tenéis. ¿Eh? Por cada euro apostado, 29,59, ¿vale? Solamente con Está las mal. cuotas simples, 1x2. Si queréis profundizar, pues también lo podéis hacer y podéis realizar una apuesta acumulada, en este caso de 4 líneas. ¿Que queréis apostar a toda la jornada? Pues también lo podéis hacer. Y como si fuera una quiniela, ¿vale? Como si fuera una quiniela, pues lo hacéis y os va a salir también una cuota muy, muy interesante a buen seguro.